Es la 1:14 de la tarde. La bienvenida también para Dayana Álvarez. ¿Qué tal, joven? Definitivamente yo era lo que todo el mundo estaba esperando. Claro, Porque no, usted, o la sea, no quiero, figura. sí, evidentemente, yo soy el centro de este programa y Claro. quiero que quede claro antes de los Bueno. posibles cambios. Pero Antes igual de de los posibles cambios. claro, igual de importante, vamos a decir algo, o sea, tan importante como yo, para que vean qué importante es este tema del que vamos a hablar. Vamos a hablar de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, quienes reclaman al gobierno una serie de reivindicaciones que van desde la revisión de categorización y aumento salarial a los integrantes de la asociación y proyecto de pensiones a más de 1.500 profesionales y la reposición de más de 350 empleados cancelados. Sobre estos y otros temas vamos a conversar ahora con Tito Hernández, quien es presidente de AMPA. Bienvenido, qué gusto tenerle con nosotros. Un honor para mí. Vamos a darle un Aplauso aplauso para... Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Permíteme, antes que nada, Cavada, Ajá. darte un agradecimiento de parte de todos los agrónomos, porque cada vez que hacemos una actividad, una rueda de prensa, una marcha, los agrónomos lo primero que dicen, chequéate, que lo subió Cavada. Ahí llegamos, ahí llegamos. Gracias, maestro, gracias. Mire, la primera pregunta para Ángelo Mercedes. Cuénteme, Ángelo. Me gustaría que de entrada, para que todos, ¿verdad?, entremos en contexto un poquito, nos hablara de esta asociación del AMPA, qué profesionales agrupa, desde cuándo funciona, cómo operan y, por supuesto, algunas de estas reivindicaciones de manera general que están exigiendo al gobierno. La identidad fundamental de la AMPA son los agrónomos. Es la asociación Okay. que agrupa a los agrónomos, ingenieros agrónomos, pero además incluimos profesionales de otras áreas que laboran en el sector agropecuario, médicos veterinarios, ingenieros forestales, licenciados en educación agrícola. Pero la identidad fundamental es la Asociación de los Agrónomos, que cumple ahora, este 4 de octubre, 56 años. 56 años. Fue fundada junto con la ADP. La ADP cumple ahora 56 años también, porque fue fundada en el 1970. Ya. Sin embargo, ahora es que uno siente más a la AMPA. Bueno, eso sería... No, y no lo digo porque usted está de frente, pero de verdad, o sea, la asociación como asociación, bueno, uno siempre ha escuchado la ADP, etcétera, pero la AMPA con un protagonismo o una vitalidad o una inserción social importante, solicitando la reivindicación de ciertas cosas para sus miembros, pero también opinando sobre el quehacer de la vida agropecuaria y de la agricultura en el país. Nunca lo había sentido como ahora. Bueno, yo pienso también que tiene que ver con el tema, digamos, de las redes sociales, el tema de habernos involucrado ciertamente en los temas fundamentales del país y no quedarnos únicamente en la parte gremial y reivindicativa. Y siempre ese ha sido el papel de la AMPA, o sea, intervenir en el debate nacional, porque además somos quizá una de las partes más calificadas para hacerlo. Claro. Son los profesionales que manejan el sector. Ahí está. Adelante. ¿A qué se debe esta reivindicación que ustedes piden? O sea, ¿por qué hay ese proyecto de más de 1.500 pensiones, verdad? Que no están siendo dadas como deberían, y esos 350 profesionales que quizás han sido destituidos, han sido movidos o no están en la posición en la que deberían estar ejerciendo. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuál es el motivo, la razón de la que esto suceda? ¿Y qué están haciendo ustedes para poder combatirlo? Porque al final, 56 años trabajando con profesionales que están dedicados a esto y ahora estar en una posición como esta debe ser muy difícil desde la presidencia, imagino yo. Bueno, mira, déjame decirte, muy buena pregunta, porque ¿por qué 1.435 pensiones? Es que históricamente en el sector ese proceso de sustitución de los profesionales que ya califican para pensión por nuevo se ha ido posponiendo durante muchos años. Entonces, ahora hay una aglomeración, por decir así, porque debió ser un proceso que se hiciera normal, de manera normal cada año, y cada año se incorporan 200, 300, 400.
todos esos agrónomos, el 98.5% de los agrónomos que están en esa lista de pensiones, tienen 65 años o más de edad y tienen 20 y 25 años o más de servicio, que califican perfectamente por la ley. ¿Qué es lo que se está pidiendo, Cavada? Y esto es importante porque es una de las cosas que uno no entiende. Por ley le correspondería a esos agrónomos 40,000 pesos de pensión. El presidente, en 2 ocasiones que nos reunimos con él, el 28 de enero del 2025 y ahora el 22 de abril, nos dijo, ningún agrónomo va a ser pensionado por debajo de 50,000 pesos. Pero todavía no ha pensionado el primero. Y nos dijo también que ningún agrónomo iba a ser cancelado. Y han seguido cancelando. Entonces, ¿Y bajo qué criterio los cancelan? Por razones políticas. Por razones políticas. Pero somos un país eminentemente agrícola, o sea, vivimos del campo y ya hemos visto ciertos problemas que después le voy a preguntar a raíz de un espacio pagado hoy y de otras cosas que aparecieron hoy en la prensa y que fueron noticias la semana pasada vinculadas con el mango, la exportación, etcétera. O sea, nuestra base, independientemente que sea importante el turismo y todo eso, nosotros comimos aquí en pleno COVID, cerrado todo, gracias a que había gente que estaba trabajando la tierra, que la había trabajado, que había planificado, que había organizado la producción agrícola en el país. O sea, aquí se exporta huevo, por ejemplo, a Cuba, y Cuba está comiendo huevo gracias a una estrategia de producción que hay aquí y de un trabajo importante que hay en ese sector, y así muchísimos más. O sea, que es esencial. Entonces, a veces no entiendo que gente tan clave en un área como es el área agrícola lo cancelen. Y es una vulnerabilidad del sector, porque ocurre en todos los gobiernos. Todos los gobiernos cuando entran, no te cancelan médicos, no te cancelan maestros, pero te cancelan agrónomos. Sí. Y aquí, cuando el gobierno entró en el 2020, se cancelaron cerca de 500 agrónomos. Nosotros demandamos la reposición de 350 porque esos otros 150 entraron en el sistema de pensiones o renunciaron a volver al sector. Pero igual de vulnerable el sector por el tema del cambio climático, de las condiciones atmosféricas. Y como bien tú dices, se supone que el gobierno, en vez de debilitar, digamos, de hacernos más vulnerables, de fortalecernos frente a esa vulnerabilidad, lo que hace es que nos debilita. Y hay un dato importante ahora, por ejemplo, agregándole ese comentario que tú acabas de hacer. La declaratoria del país de subalimentación en menos 2.5 o de hambre cero. Hambre cero. Óyeme, el profesional que ayuda, que contribuye, el profesional que contribuye a lograr eso, es el profesional agropecuario. Sí. Y es un contrasentido que tú le digas al país, mira, hemos logrado hambre cero, y los agrónomos que nos ayudaron a lograr ese propósito están pasando hambre. Es contraproducente. Tienen sueldos de miseria. Oye, pedir ahora mismo un salario mínimo de 50,000 pesos, a nosotros nos da vergüenza. Porque tú con 50,000 pesos no haces nada ya. Claro. Y eso fue un salario que el presidente se comprometió. Porque esto es importante decirlo, cabal. Y yo menciono siempre al presidente, porque penosa y lamentablemente es el presidente que nos está fallando. No es el ministro de Agricultura, no es el ministro de Medio Ambiente. Fue el presidente que nos dijo a nosotros el 28 de enero del 2025, no, fui yo que autoricé ese aumento salarial de 50,000 pesos y no se aplicó. El presidente que nos dice, soy yo que te digo a ti que no se va a cancelar un agrónomo y se cancelan los agrónomos. Soy yo el que te digo a ti que no se va a pensionar un agrónomo con menos de 50,000 pesos. Y solamente recientemente en el IAD se pensionaron agrónomos hasta con 11,000 pesos. O sea, es el presidente que está faltando a su palabra.
esa palabra que dio el presidente y esas acciones que van en contra de lo que él dijo, esas 350 personas destituidas y esos 1.500 profesionales que están esperando por su pensión, ¿cuánto tiempo tienen en esa posición? ¿Hace cuánto ustedes están esperando esto? Bueno, desde enero del 2025 fue la reunión con él, pero veníamos teniendo 2 años de conversaciones, de negociaciones con el Ministerio de Agricultura. Y el ministro de Agricultura en ese entonces, Limber Cruz, porque también una cosa que nos dicen, que ustedes no quieren dialogar, pero nadie ha dialogado más que nosotros. Y Limber decía, este mes, el otro mes, el mes que viene, y nosotros lo aceptábamos. Y llegó un momento que dijimos, bueno, ya no podemos seguir en este círculo vicioso de reuniones sin producir resultados. Y logramos ser recibidos por el presidente. Óyeme, y el presidente, el que tiene en sus manos el poder y las informaciones y la responsabilidad, porque él fue el que la asumió. De hecho, cuando a mí me dicen, y el ministro de Agricultura, que no hace absolutamente nada por resolver este tema, digo, bueno, yo debo concluir que el presidente le dijo, no te metas en eso, que yo voy a resolver. Me gustaría preguntarle, Tito, ahí mismo, ¿bajo qué estructura operan los agrónomos? Me voy a explicar. Usted mencionaba la ADP. La ADP, los profesores trabajan en el sistema público, en las escuelas públicas, brindan un servicio. Los médicos que trabajan, en los hospitales, brindan allí un servicio, en el Colegio Médico Dominicano. ¿Ustedes a qué estructura se deben? Entiendo que el Ministerio de Agricultura, pero ¿cómo operan? O sea, ¿a dónde ejercen directamente la labor que hacen en este caso? Bien, en el campo de manera fundamental. Pero en el caso, por ejemplo, porque tú tengas una idea, son 2.974 agrónomos que laboran en el Ministerio de Agricultura. Ok. En el IAD laboraban 700. Ya la mayoría fue pensionado y otra parte fue trasladado al Ministerio de Agricultura en el marco de la fusión que se hizo del IAD con Agricultura. En el Banco Agrícola son 210, en el Ministerio de Medio Ambiente 250 y en el resto de las otras instituciones son unos 300 agrónomos. Todos trabajan en el campo, en labores de apoyo a los productores. Los de Agricultura, suministrando tecnología, suministrando materiales de siembra, suministrando asistencia técnica y de apoyo a los productores. Los del Banco Agrícola, no sé, óyeme, muy buena tu pregunta porque me permite decir, el gobierno se vanagloria de decir, hemos financiado 188.000 millones de pesos al campo en estos 6 años. Presidente, esos 188.000 millones de pesos del Banco Agrícola colocados en el campo se hicieron a través de los profesionales agropecuarios. Son los agrónomos que evalúan y validan un préstamo del Banco Agrícola. Cuando se habla de que reforma agraria somos 11 millones de hectáreas de tierra, 150.000 parceleros, 650 asentamientos. Fueron los agrónomos que hicieron la reforma agraria en este país. Entonces, esa infravaloración, digamos así, que el Estado dominicano, y no el Estado, este gobierno le ha querido dar a los profesionales agropecuarios, no se corresponde con la realidad del aporte y del servicio que los profesionales dan. Esa hambre cero que el presidente enarbola con mucho orgullo, y yo digo con justificada razón, cuando cuestionan esa cifra de la FAO, yo no la cuestiono, nosotros no lo cuestionamos ni lo ponemos en duda, porque además es un proceso, Cavada, que viene de 30 años. Sí. No fue que el presidente emitió un decreto la semana pasada y declaró hambre cero, ni el Congreso aprobó una ley declarando hambre cero. Desde el 90, y este dato importante, cada año el país ha disminuido un punto en el índice de subalimentación. Desde 32, 33, que era en el 1990,
hasta 2.5 ahora. O sea que ahí está la contribución de todos los gobiernos, del de Balaguer, Hipólito, Leonel, Danilo y el actual presidente. Pero además tiene como constante ese logro al profesional agropecuario, que ha sido el ejecutor fundamental de la política pública que permiten en el país que haya un nivel de autosuficiencia alimentaria, como dicen, de un 85%. Y hoy que, digamos, con mucho orgullo deberíamos celebrar todo, que no hay millones de dominicanos pasando hambre. Yo creo que es un logro que no debe discutirse, pero es un logro que el presidente debe celebrarlo, dándole a los agrónomos que lograron ese propósito y esa meta las condiciones de vida y de trabajo que ellos requieren para poder mantenerlo. Y déjame decirte algo que te quiero adelantar aquí. Nosotros fuimos ministros de Agricultura, sabemos cómo funciona la FAO. Como AMPA, nosotros vamos a ir a la FAO y vamos a advertirle a la FAO que ese logro tampoco es sostenible en el tiempo, en las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los profesionales agropecuarios. Y eso tampoco es una declaración de eternidad. Y te pongo el ejemplo, el caso de Brasil. Brasil logró el hambre cero en el 2014 y en el medio de la pandemia la perdió. Claro. Y lo está recuperando ahora con Lula. Lo que quiere decir que además de la declaratoria se necesita darle continuidad y permanencia a los trabajos para garantizar que se mantenga en ese nivel. Y eso lo hacen los agrónomos. Pero en las condiciones de trabajo que tienen los agrónomos, es imposible que eso se pueda mantener ni siquiera para el año que viene. Pero además lo más contraproducente, o sea, como yo decía ahorita, el agrónomo que logra ese propósito y esa meta, que es el arma fundamental para lograr ese propósito, está pasando hambre, está muriendo en las clínicas, en los hospitales o en su casa de enfermedades, esperando una pensión. Y con un requerimiento económico insignificante para 800 pensiones de agrónomos, para darte este dato, son 8 millones de pesos al mes, lo que el gobierno tendrá que erogar de más. Toda la demanda de los agrónomos hacen 1.326 millones de pesos al año. Una suma insignificante cuando tú ves que el presupuesto del país es de 1.800.000 millones de pesos. Usted decía que iría como AMPA ante la FAO para mostrar las debilidades, sobre todo de haber llegado a hambre cero y que no sea sostenible en el tiempo como política del campo. Ahora, pero ustedes han salido a las calles. Un día lo vi a usted tirado ahí en una calle casi desmayado, complicado, y uno se asusta al ver eso. Y dice que volverán a Palacio. No, ya fuimos. Ya fueron. Ya fuimos el viernes pasado. Ajá. Y eso que pasó el 24 de junio, nunca en la historia del país, y eso es bueno que la gente lo sepa, a los agrónomos se había tratado en la forma en que se está tratando ahora. Eso nada más tiene comparación con el gobierno de Salvador Jorge Blanco en el 85, que producto de la indiferencia de él a nuestra lucha y nuestra demanda, nos vimos obligados a ocupar el Congreso y a desarrollar una huelga de hambre de más de un mes y pico. Entonces, pero que le entraran a bombazo a la AMPA, en 56 años de existencia de la AMPA, eso nunca se había dado. Nunca ningún gobierno había sido tan indiferente y había obviado tanto las demandas de los agrónomos como el actual. Yo quiero darte esta información. En el año 2017 fue el último aumento de salario que se le hizo a los agrónomos, y lo hizo el presidente Danilo Medina. Y lo hizo
me cuenta, yo tengo que contar la historia siempre, porque me la contó Omar Benítez, que fue el ministro de Agricultura. Y lo digo público para que se sepa que estoy contando una verdad, que no es una mentira. Y me dice, mira, yo no sé, Tito, por qué a ti te ha resultado tan difícil lograr esas reivindicaciones. Porque yo en el 2015, en el 2017 la logré tan fácil con el presidente Medina, que yo me reuní con la AMPA, le dije que cuáles eran las reivindicaciones, la contabilizamos, en ese tiempo fueron 382 millones de pesos. Y yo fui donde el presidente Medina, y cuando lo iba a motivar, me dijo, no, economízate la motivación, y que yo te voy a dar dinero el mes que viene. Y ahí se le aumentaron el salario, se aumentó el seguro de vida, todo. Eso es lo que el presidente tiene que hacer. O sea, no es ponernos a nosotros a dar viajes. Mira como esa imagen. Ese día pudo haber muerto alguien. Claro que Mira, sí. A mí me cuentan, uno de los compañeros que me asistió, y me dice la semana pasada, nosotros debemos ir al cuerpo de bomberos de la capital, agradecerle al equipo médico que lo atendió, presidente, me dice uno de los colegas. Digo, sí, ¿por qué? Me dice, mire, usted no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero eran dos doctoras y un médico, y ellos decían entre ellos, lo vamos a perder. Tenemos que actuar rápido porque lo vamos a perder. O sea, refiriéndose a ustedes, a que yo podía morirme. Sí. Óyeme, y es un abuso porque ¿quiénes son los agrónomos que están marchando? Un paquete de viejos, como digo yo, de 60, 66, yo tengo 66 años. Cada vez, yo siempre cuento, Cavada, que cuando nosotros hacemos una actividad exitosa, una buena marcha como la del viernes, miles de agrónomos y todo, nosotros nos íbamos a un colmado a celebrar. Ahora nos vamos a la clínica. No, y a la clínica con A la qué clínica seguro. A chequearse. Claro, chequearlo. con qué seguro. Después de eso del 24 de junio, ¿han tenido algún acercamiento con ustedes? Después del 24 de junio, que hace un mes, nos reunimos en 3 ocasiones con Andrés Bautista. Pero él se va a sentir mal con lo que yo voy a decir, pero lo voy a decir. A echar cuentos, a contar historias, a hacer rememoranza, pero a dar respuesta. Y cuando tú le dices, pero viejo... Está bien, pero este es el problema. ¿Cuál es la solución? No, que eso no se puede, que eso no... Digo, pero fue el presidente, compadre, que se comprometió. O sea, yo no sé si el presidente se le olvidó eso. Y yo quiero aprovechar para decirte algo, Cavada, que me llama mucho la preocupación sobre el presidente de la República, Luis Abinader. Hoy me llaman los agrónomos de Moca. Porque en el día de hoy... Él va para Moca. Él va para Moca a un reconocimiento de una asociación de productores. Sí. Y me dice, quizás como respuesta a esta demanda de la AMPA, porque el 24 de junio, cuando tiraron los bombazos, él se fue a Pedernales a un reconocimiento. Y repite la misma historia. La marcha el viernes y el lunes un reconocimiento. Para pagar la marcha. Claro. Pero lo grave de esto, de ahora, de hoy, esa asociación de productores que le va a hacer reconocimiento al presidente, el dueño de esa asociación es Andrés Bautista, que es ministro administrativo de la presidencia. Es una asociación que Andrés dirigió muchísimas veces. Y es la que le va a hacer el homenaje. Y es la que le va a hacer el homenaje. O sea, ¿qué ego? ¿Cuál es el ego que hay que llenar? ¿Cuál es el vacío que usted siente para a su ministro administrativo usted decirlo, organízame un evento, consigue una placa de reconocimiento en Moca? Pero la AMPA se lo puede dar a él. O sea, nosotros, incluso para que ustedes sepan, el año 2025, el año pasado, el Día del Agrónomo, nosotros fuimos al Palacio Nacional, nos reunimos con el anterior consultor jurídico. Sí, Antoliano Peralta. Antoliano. Y me dice, mira, el presidente
me preguntó, me dijo que te preguntara que en realidad qué es lo que ustedes aspiran con el tema. Digo, bueno, las pensiones, los nombramientos. Y ojalá, Antoliano, que lo haga para el 4 de octubre, que es Día del Agrónomo. Y me dice, oye esta respuesta, me dice, ese es tu plan A. ¿Cuál sería tu plan B? Digo, no, yo tengo un B y un C. El B fuera que si el presidente, por razones de tiempo, no puede hacer el decreto con las pensiones, pues el día 4 de octubre de una declaración pública felicitando a los agrónomos y anunciando las pensiones. Ya sería una especie de fe pública de su palabra. Y la tercera, y esto es lo más importante, y digo, la tercera, el plan C, que debería ser el plan A, es que el presidente nos reciba en Palacio y que reciba a 1000 agrónomos, yo lo decía, y celebre con nosotros el Día del Agrónomo. Y nosotros hasta una placa de reconocimiento le entregamos. Pues mira, Cavada, la respuesta fue ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, ni el D, ni el E, ni el F. O sea, una negación total a apoyar a los profesionales agropecuarios. Y este es el gobierno que está quedando en la historia como el gobierno que peor ha tratado a los profesionales agropecuarios en toda la historia. No solamente los 56 años de historia de la AMPA, en toda la historia desde que aquí hay agrónomos, que estamos hablando de los años 1930 y 40. Y es el legado que el presidente quiere dejar en el sector agropecuario. El mismo que dejó Salvador Jorge Blanco. A veces estos reclamos son interpretados desde internamente como un reclamo político y dicen, bueno, Tito es de la Fuerza del Pueblo, es del PLD o es de otro partido de oposición. Y me gusta lo que decía al inicio ahorita, decía, bueno, el presidente, no el ministro, porque a veces el ministro o el incumbente tiene las manos atadas a un presupuesto que no siempre le favorece. Si alguien estuviera pensando que el reclamo de AMPA es político y diciendo que ustedes están haciendo lo que están haciendo con un interés político, ¿qué usted le respondería? Que es un ignorante, porque la AMPA es un gremio de profesionales. Yo decía el viernes, y lo voy a repetir aquí, presidente, nosotros no somos sus enemigos, ni somos enemigos del gobierno, ni somos contrarios a usted. Nosotros somos un gremio de profesionales que lucha, y es su deber hacerlo, por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros, claro, de sus agremiados. Que FUPU, que PLD, que PRM, eso no tiene... Que reformista social cristiano. Que reformista, que, no que PRD, que izquierdista, eso no tiene... Eso es buscarle las 5 patas al gato. Sí. Eso, en realidad, lo que se debe... Y sé que esa pregunta que tú haces, mucha gente en el gobierno lo ve así. O sea, sí, por eso se la hice, precisamente. Claro, claro, pero un error. Es un acto de ignorancia política. Como me dicen a veces, por ejemplo, eso es por Hipólito, porque tú eres de Hipólito. Oh. Y yo se lo dije a Hipólito Mejía un día. Digo, presidente, dicen que el presidente no atiende la demanda de los agrónomos porque yo soy suyo y usted me apoyó a llegar a la AMPA. La respuesta de Hipólito fue, no, Tito, hombre, no le haga caso a eso, que es un disparate, eso es tontería. Y cuando me dicen, por ti entonces, Tito, digo, pero tampoco me den esa categoría de que un presidente distraiga su atención de los asuntos del Estado para por alguien en particular, claro. Para ser en vista conmigo, claro, o rabiata. Yo estoy guapo con Cavada porque Cavada dijo, pues el papel de Cavada. Yo estoy guapo con Tito porque Tito está protestando, pero es el papel mío. Y yo voy a decir esto ahora, porque lo pensé mucho, decirlo. A los que en el PRM me critican tú estás con el gobierno y como quiera no hace huelga. No, es mi deber que yo estoy cumpliendo. Si yo hubiese sido presidente del PRM,
no tuviera un 29% como está el PRM, porque yo hubiese hecho mi trabajo. Yo lo que estoy haciendo es mi trabajo en la AMPA, para lo que yo fui elegido, por lo que votaron los agrónomos. Si yo hubiese sido presidente del PRM, yo hubiese hecho el trabajo que había que hacer en el PRM. Como si hubiese sido presidente de médicos, hago el trabajo que hay que hacer con los médicos. El trabajo que me corresponde hacer a mí ahora es defender, si fuese necesario con mi sangre o con mi vida, los intereses de los profesionales agropecuarios. Y eso no puede molestar a nadie. Y eso nadie debe sentirse mal. Ni hacer bembita, ni rabiaca, ni decir que, como alguien me dijo, tú te disparas, tú no mides. Pero ¿qué es lo que hay que medir? Yo mido todo lo que hay que medir. El hambre que están pasando los agrónomos, el salario de pobreza y de miseria que tienen, los agrónomos que están muriendo, que muere uno cada semana, esperando una tontería de pensión. Yo quiero que tú sepas que allá van a... Los otros días fue una señora a la oficina de la AMPA, que yo hasta pensé que era alguien buscando trabajo de limpieza, de lo mal que ella andaba con su hijo. Y me dice, no, yo quiero hablar con usted, yo soy la esposa de la viuda del agrónomo tal. La viuda. Digo, ¿cómo va a ser? Sí, él murió hace 15 días y yo murió esperando la pensión. Yo lo que quería venir aquí donde usted para a ver si usted me puede poner en la lista por él. Para recibir la pensión. Para recibir la pensión. Y así hay decenas de viudas que quedaron desamparadas en la pobreza total y que su esposo, después de 30 y 35 años de servicio, no le pudo dar un peso a su familia. Tito, no, déjeme hacerle una pregunta. A raíz de algo que fue noticia la semana pasada, que Estados Unidos había prohibido la importación de mango de la República Dominicana, al parecer por un problema fitosanitario. O sea, para que la gente entienda, algo que no se controló y propició que la mosca del mango o algo por el estilo apareciera, y eso lleva a que Estados Unidos cierre su frontera y no permite que entre el mango para que no contagie, para llamarlo de alguna manera, la producción que hay allá. Lo mismo pasa con el cerdo, con la fiebre porcina, que no podemos exportarlo porque tuvimos aquí fiebre porcina. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo algo de lo que vivimos, que es el mango, que es algo tan importante para la marca país que somos, permitimos que la mosca entre? Bueno, ¿de quién es la responsabilidad de la educación? Del Ministerio de Educación, de la Salud, del Ministerio de Salud. La responsabilidad de la sanidad vegetal, que es de lo que estamos hablando ahora, sí, y de la sanidad animal, es del Ministerio de Agricultura. Agricultura. ¿Y no pudieran decir que es responsabilidad de ustedes, de los agrónomos? No, porque se le fue entre las piernas eso. Bueno, déjame decirte, pero no como institución. No como institución. Por eso te digo que la responsabilidad como institución es del ministerio. En el caso del mango, Agricultura fue advertido en varias ocasiones. Sí. Lo que pasó con el mango fue lo que pasa con los peloteros cuando le hacen el doping. Claro. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos constantemente vive monitoreando todos estos países, claro, el tema de las plagas, pero en ocasiones ellos vienen de manera imprevista y hicieron una visita de sorpresa, digamos así, y encontraron que no se estaban cumpliendo con ninguno de los protocolos. Los protocolos son tú tenerle una trampa a la mosca, los mangos que gotean, como le llaman, y se pudren en el suelo, tú verterlo en un hoyo con ceniza y taparlo, tú lavar los mangos antes de empaquetarlo a una temperatura X,
etcétera, etcétera. Hay una serie de protocolos que la República Dominicana no cumplió, no estaba cumpliendo. Pero aquí va a entrar este país, como dice la frase, las 7 plagas y los 15 mares. Sí. ¿Por qué? Pero ya el TRIX acabó hace 1 año, 2 años, en la habichuela de San Juan de la Maguana. Sí. Ya históricamente la roya acabó con el café, la cigatoca, con los plátanos. Tenemos la peste porcina africana que fue en este gobierno, que todavía persiste, que no se ha eliminado. Entonces, la imagen internacional del país, la credibilidad fitosanitaria, que es el elemento más importante ahora para el comercio internacional, y esto es bueno que la gente lo entienda. Cada día Estados Unidos, la Unión Europea y China, que son los 3 principales mercados, están endureciendo los requisitos fitosanitarios en todas partes. Y ahora, porque ¿de qué se trata en el tema de la alimentación? Ya no es solamente tú suministrar alimentos, Claro. es tú suministrar alimentos con calidad. Yo siempre pongo de ejemplo que a mí una de las frutas que más me gusta es la fresa. Sí. Yo... Y aquí se da buena en Constanza. Sí, pero te voy a contar que cuando tú vas a Miami, Sí. tú compras fresa, alguna Grande. fresa del tamaño de un mango. Sí, es verdad. Es verdad. Aquí tú no consigues fresa de esa. No. Entonces, Así es una cabecita de ajo. la fresa de calidad, el producto de calidad de aquí, el alimento de calidad de aquí, se va para afuera. Sí. Entonces, las metas, los desafíos de los gobiernos, no es solamente ya producir grandes cantidades de comida, sino producirla en calidad. Entonces, si no hay una garantía fitosanitaria de parte de los gobiernos, la imagen y la credibilidad y el comercio internacional de la República Dominicana va a caer. Y déjame decirte que hay mucha debilidad. El viernes pasado me decía un técnico de sanidad vegetal, y lo voy a decir aquí públicamente, me dice, mira, hoy entraron 6 pruebas, eso le vamos a dar seguimiento a eso, de un arroz que vino del extranjero, no me dijeron el país, pero de muy mala calidad y probablemente con plagas. Porque aquí se está importando tanto, Cavada, y se está dando permiso alegre de importación, 7,000 permisos al año, es una barbaridad. 350,000 millones de pesos es el negocio de las importaciones de comida en este país. ¿Y qué pasa? Que eso requiere, hay más de 400 técnicos que laboran en el área de sanidad vegetal, que son los que velan por la seguridad fitosanitaria. ¿Y qué es lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura ahora? Que un importador te trae un producto, los técnicos lo rechazan, y el importador llama al ministro o llama a un funcionario en Agricultura y le dicen, no, déjalo entrar, porque ya se hizo ese negocio de importación. O sea, sin cuidar la sanidad vegetal del país, y eso es altamente peligroso. Y el presidente debe ponerle atención a lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura. Hablan ahora hasta de un caracol gigante que puede afectar también, ¿no? Ese ha estado presente, Sí. y ha estado bajo control hasta ahora. Pero el peligro está, y la preocupación, que si hay descuido con la mosquita y con el mango, tiene que estar habiéndolo con el caracol. La diferencia con el caracol está, para que tú tengas una idea, la mosquita afecta al mango. La mosquita blanca es de la mosquita del Caribe. Sí. La mosquita blanca, la habichuela de San Juan. La del Mediterráneo, el aguacate, los cítricos. Pero este caracol afecta más de 500 cultivos. No me digas. Si este caracol se va de la mano, aquí la agricultura dominicana entera puede colapsar, porque afecta a todos los cultivos, a más de 500 cultivos, vegetales, cítricos, musácea,
víveres a todos. Entonces, la situación del sector agropecuario no puede seguir como está, porque además evidencia, cuando tú hacías la introducción del programa ahorita, que no hay esa visión global de lo que es el sector, de lo que el sector produce, de lo que el sector hace. Y si tú lo ves nada más por un reconocimiento aquí de Apresero, un reconocimiento allí de una asociación, de un servidor mío, de un empleado mío, tú no estás teniendo una visión amplia, macro, de lo que está pasando en el sector. Y eso va a terminar afectando a la República Dominicana. Tito, la semana pasada el gobierno de Estados Unidos nos impuso un arancel, creo que del 12.5%, supuestamente porque había evidencias de trabajo forzado en el país. Y a veces se piensa o se asocia ese trabajo forzado a trabajo en la agricultura. Quizás otros los ven en otras áreas de la economía. Como lo tengo usted acá, quería saber su opinión. ¿Puede existir trabajo forzado en la agricultura dominicana? Bueno, existe en la caña de azúcar. Porque el trabajo forzado que pero eso ya no se había erradicado. Bueno, pero déjame decirte, yo entiendo que lo que Estados Unidos está queriendo decir sí. de hace años, eso a alguna gente no le gusta, es que hay un maltrato a los inmigrantes haitianos. Que trabajan en la agricultura. Sí, en sentido general. Claro. Porque ahora que tú señalas que no es solamente a la agricultura, tú puedes verlo quizás, ¿dónde más se desenvuelven los trabajadores haitianos? En la agricultura, en la construcción, en el turismo. Sí. Y obviamente que uno se da cuenta que hay un trabajo, que no hay condiciones laborales, en algunos casos humanas. Hay muchas condiciones inhumanas. Y el mismo trato en que se le da a muchos emigrantes haitianos es inhumano. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultura, yo no descarto que aquí se esté produciendo también, cuando se habla de trabajo forzado o forzoso, el uso de mano de obra infantil en la agricultura, que se da fundamentalmente en cacao y se da fundamentalmente en arroz. Entonces, el gobierno debería dar una explicación, porque además los Estados Unidos no toman decisiones medalaganarias, o sea, llegan ahí después de un proceso de investigación, de consulta, de análisis, de advertencia. Entonces, el gobierno debe informar al país cuántas veces fue advertido por Estados Unidos de esa práctica, cuáles fueron las observaciones que Estados Unidos le hizo y por qué el gobierno no le prestó atención o qué tipo de respuesta se le dio. Que hoy, porque aquí no, vuelvo y te digo, aquí no va a caer las 7 plagas de Egipto. Como las cosas van, pero ven acá, pero te prohíben el mango, te ponen esto. Tenemos la prohibición del cerdo por la fiebre porcina. Duramos más de 10 o 15 años prohibido de exportar carne de res. Porque es que somos un país responsable y esa irresponsabilidad la seguimos llevando a través del tiempo y ningún gobierno se decide a ponerle freno. ¿Qué va a pasar en el 28 con el PRM? Eso pregúntaselo al presidente, que es el que tiene la responsabilidad. Porque a mí me decía un funcionario la semana pasada, Tito, estamos mal, pero muy mal. Pero usted dijo que estaban por el 29. Pero 29 de 48. No es buen número. No es buen número. Si el país tiene que enderezarse, el presidente tiene que poner los oídos en el corazón. No ve los likes. El presidente está viendo like. Está como a los Fox y como tanto los muchachos. Viendo like. El presidente está viendo like. Tito. Oye, al presidente hay que decirle algo. No, porque es bueno decírselo esto. Porque te llenan el ego. Yo no sé cómo lo que el poder hace.
Pero, por ejemplo, Danilo Medina salió con un 76% de la presidencia y por encima, 20 puntos por encima del PLD. Leonel salió con 80, 20 puntos por encima del PLD. Entonces, como que yo sentir por encima de mi partido, eso me da una satisfacción de que todo está tan bien. Cuando en realidad no es así. No es así. El 29, pero un 29 por encima del PLD y también por encima de la Fuerza del Pueblo. ¿No debería esa lectura darnos algo mucho más amplio que no necesariamente tenga que ver con el PRM, sino con todo el sistema político en República Dominicana? Mira, el sistema político de aquí es fuerte. Lo que tú tienes que entender en esa apatía de la gente, también una indignación colectiva. Y eso es peligroso. Y se está en el país cociendo, digamos así, y acumulando un disgusto y una indignación. Yo te digo porque estaba con un funcionario la semana pasada y me dice, mira, cuando uno habla con 10 gente, 11 están disgustadas con el gobierno, con la situación del país. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que en el caso particular nuestro de los agrónomos, nosotros somos un reflejo de lo mal que está el país, porque lo estamos viviendo en carne propia. O sea, a nosotros no podemos decir, y lo quiero decir con claridad, reconocer méritos a quien no reconoce derechos. Nosotros estamos mal como sector agropecuario, mal como agrónomos, mal como profesionales. Y eso, por la parte tan importante que representamos del país, impacta en el bienestar o el malestar del resto del pueblo dominicano. El presidente tiene que ponerle muchos oídos a la situación del país y está dejándose llenar los ojos y el ego de numeritos que muchas veces no responden a la realidad. Tito Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, gracias por acompañarnos. Espero que se repita la visita. Gracias a ti, Cavada, y en nombre de los agrónomos, muy agradecido de tu apoyo. Un deber. Acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.